Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Comenzó con un mensaje, sereno, clínico y empapado de arrogancia. El Consejo Galáctico lo transmitió por todo el espacio conocido sin advertencia, sin vacilación, sin diplomacia. La transmisión mostraba al enviado de la Tierra, Thomas Grady, erguido y encadenado ante un panel de alienígenas engreídos y condescendientes que se creían dioses entre insectos. Había sido el primer representante real de la Tierra ante el orden interestelar. Veterano de guerra convertido en diplomático, Grady no fue elegido por política, sino por honor. No hablaba como un político. Hablaba como un hombre que había sangrado, que había luchado, que entendía el coste de la paz. Por eso lo odiaban. La transmisión duró solo 6 minutos. En los últimos 30 segundos, Grady miró a la cámara, su rostro magullado y sereno, y dijo 4 palabras que encenderían las estrellas. Díganle a la Tierra, quémenlos. Entonces, las lanzas láser dispararon. Su cuerpo cayó. El Consejo no esperaba que la Tierra respondiera. Pensaban que habían ejecutado un símbolo para recordarle a la humanidad su lugar en la jerarquía galáctica, por debajo de ellos. Una advertencia, la llamaron, necesaria para la estabilidad galáctica. Pero la Tierra no era la Tierra de hace 100 años. El dominio terrano unido no se regía por el miedo. Se regía por la ira, la pérdida, las cicatrices de la historia. La humanidad se había abierto paso a través de su propia sangre, había quemado ciudades, roto imperios y reconstruido cada vez más fuerte. No suplicaban. No se doblegaban. El presidente no dio un discurso. Ningún gran anuncio, ninguna petición a aliados, solo una única orden enviada a la red de defensa. Protocolo Retribución. El general Marcus Wren, comandante de la flota de combate interestelar de la Tierra, vio la grabación en silencio antes de borrarla de su tableta. Su rostro no se movió. Su voz no tembló, pero sus siguientes palabras destrozaron estrellas. Lancen todas las flotas. Sin prisioneros, sin diplomacia. Borren al Consejo del mapa. Sin votos, sin resoluciones de la ONU, solo el sonido de las naves de guerra encendiéndose. En menos de 3 horas, todas las naves terranas principales estaban en movimiento. Acorazados, portaaviones de asalto, enjambres cibernéticos, flotillas, todos iluminaron el vacío. Las colonias de la Tierra se movilizaron sin dudar. Incluso los separatistas marcianos abandonaron sus quejas y cargaron armas nucleares en sus cruceros. El Consejo todavía no lo entendía. Llamaron a la Tierra primitiva. No comprendían que la rabia humana no era salvaje. Era enfocada, quirúrgica y cruel cuando se la provocaba. En el borde del espacio del Consejo, la estación del bar informó de firmas warp desconocidas. En minutos, no era más que polvo. Sin demandas, sin negociaciones, solo silencio y un agujero ennegrecido donde solía haber una estación espacial. La primera respuesta oficial del Consejo llegó 4 días tarde. Ofrecieron condolencias, una disculpa pública, prometieron investigaciones sobre la ejecución del enviado. La Tierra nunca respondió, porque para entonces, más de una docena de planetas del Consejo habían desaparecido. No ocupados, no conquistados, desaparecidos. Ciudades derretidas desde la órbita. Cielos convertidos en fuego. No se dejaron supervivientes. Cada ataque calculado, cada objetivo simbólico. Capitales, centros culturales, santuarios. El mensaje era claro. Ejecutaron a un diplomático. Así que estamos ejecutando su existencia. En la cámara central del Consejo, floreció el pánico. Especies que antes ladraban órdenes ahora suplicaban piedad. Pero la Tierra no estaba escuchando. La Tierra estaba ocupada enviando ataúdes al espacio,
uno por cada planeta quemado. Grady había dicho una vez en una reunión a puerta cerrada: no entenderán lo que hace un humano acorralado hasta que sea demasiado tarde. Tenía razón, y la humanidad apenas estaba comenzando. Los astilleros de Ganimedes brillaban en rojo por la sobrecarga. Hombres y mujeres trabajaban sin dormir, soldando placas de blindaje, cargando ojivas, calibrando los hiperimpulsores. Ya no eran solo soldados. Era toda la civilización terrana, enfocada como una cuchilla. Cada ingeniero, cada piloto, cada obrero. Todos se movían con un propósito frío y compartido: venganza. El Consejo había cometido su error fatal en público, pensando que la Tierra se desmoronaría bajo la vergüenza galáctica. Lo que no entendieron, lo que se negaron a entender, fue que a la humanidad no le quedaba vergüenza. La especie ya había sobrevivido a sus peores días. Genocidios, guerras mundiales, colapso civil. No se inmutaban ante la muerte. La enterraban y seguían marchando. El general Marcus Wren estaba a bordo del TSS Vindicator, el acorazado orbital más nuevo de la Tierra, contemplando la flota que se extendía en el vacío como un muro de fuego. No era un hombre de muchas palabras. Sus hombres no necesitaban discursos. Lo seguían porque sabían lo que representaba: claridad, justicia y una resolución despiadada. El puente estaba en silencio. Todos lo observaban. Se giró lentamente. La cicatriz en su mejilla izquierda captó la tenue luz. La operación Abrasión está activa. Nos movemos en 27 minutos. Golpeen duro. Golpeen rápido. No dejen testigos. Nadie lo cuestionó. Ni siquiera los oficiales más jóvenes que todavía se estremecían al oír las palabras: no dejen testigos. Ya no se trataba de victorias tácticas. Se trataba de memoria. El enviado de la humanidad había sido masacrado y la única respuesta era la aniquilación. En el borde exterior, la primera oleada de la flota de asalto de la Tierra salió del warp en el cúmulo Draxian, una región que alguna vez se consideró demasiado sagrada para la guerra. El pueblo draxiano fue uno de los signatarios originales de la Carta del Consejo. Su capital flotaba sobre soles gemelos, una joya resplandeciente de arte y ciencia. Ardió en la primera hora. Las naves de guerra terranas no emitieron advertencias. No se molestaron en desactivar los escudos. Se abrieron paso con fuerza bruta y fuego nuclear. Asaltaron las ciudades con divisiones de mechs y silenciaron cada señal. En el puente del crucero de guerra terrano Martillazo, el comandante Roordan vio a un anciano draxiano llorar a través de la pantalla de comunicaciones, suplicando piedad por sus hijos inocentes. Roordan no dijo nada. Solo presionó un botón. La pantalla se oscureció. Detrás de él, su segundo susurró: «Señor, los cañones orbitales están cargados». Fuego. Otra ciudad desaparecida. El Consejo intentó responder con flotas convencionales, naves masivas equipadas con sistemas defensivos, protecciones diplomáticas y capas de arrogancia política. Estaban diseñadas para exhibición, no para supervivencia. Las naves de la Tierra no eran elegantes. Eran monstruos, contundentes, eficientes, blindadas como fortalezas y erizadas de armas que ninguna civilización alienígena se había atrevido a usar en el espacio abierto. Rompeplanetas, torpedos antimateria, drones de asedio guiados por IA. En la batalla de Vistara Prime, la flota de la Tierra rompió el muro defensivo en menos de 4 horas. Lo que siguió fue una masacre. Los vistaranos eran conocidos por sus misiones de paz, sus contribuciones culturales al Consejo. Sus archivos eran considerados la biblioteca más grande del cuadrante. El comando terrano vaporizó la biblioteca primero. Que la galaxia recordara. La Tierra también tenía cultura. La enterraron en vidrio y acero, no en palabras y tratados. De vuelta en la Tierra, las noticias de la campaña no provocaron protestas. Trajeron silencio. Las calles de Nueva Berlín, Nueva Chicago, Nairobi y Luna Prime se detuvieron mientras las imágenes llegaban. Planetas del Consejo en llamas, banderas arrancadas, alienígenas arrodillados con las manos en alto antes de ser vaporizados. No hubo lágrimas por ellos. Mataron a Grady. Cada humano conocía el peso de ese nombre. No porque fuera famoso,
sino porque era uno de ellos. Un hombre que se ofreció voluntario para entrar en la guarida del león. Que representó a la tierra no con burocracia, sino con agallas. Un soldado convertido en diplomático, no al revés. Un padre, un esposo, un hombre que creía que la paz se podía ganar con fuerza, no con sumisión. Y lo asesinaron en una transmisión en vivo. El consejo hizo una última súplica desesperada. Un mensaje conjunto de 12 especies unificadas en un pánico tembloroso. Rogaron un alto el fuego. Ofrecieron reparaciones. Declararon la ejecución no autorizada, culpando a una facción rebelde. Conveniente. Incluso ofrecieron la devolución de los restos de Grady. La respuesta de la Tierra fue rápida. Una nueva flota se desplegó hacia el planeta donde ocurrió la ejecución. Kavik Z, el lugar del último aliento de Grady, el lugar que necesitaba ser borrado de la existencia. La mano del soberano, un destructor furtivo terrano de clase negra, llegó a la órbita. Sin señal, sin luces, solo un oscuro silencio. Dentro, el capitán Darnell estaba sentado con los dedos entrelazados, los ojos fijos en el escaneo de la superficie. Era de la vieja escuela de la Marina, nacido en una colonia minera, perdió a su hermano en la primera rebelión orbital. No creía en la piedad, solo en el equilibrio. Sus órdenes eran claras. Aniquilar Kavik Z sin fanfarrias. Sin misiles, sin drama. Ordenó la liberación del virus novanúcleo. El virus no era biológico. Eran datos. Una carga útil de IA hiperinteligente que se infiltró en todos los sistemas. Redes eléctricas, soporte vital, reguladores atmosféricos, escudos de defensa. En 16 minutos, Kavik Z comenzó a asfixiarse. Puertas selladas, sistemas de oxígeno invertidos, núcleos nucleares sobrecargados uno por uno. Ni un solo disparo. Cuando las llamas finalmente alcanzaron la torre del consejo donde Grady había muerto, un dron furtivo terrano se cernía en silencio, transmitiendo la señal directamente a la sala de guerra en Nueva Berlín. El general Wren observó el colapso de la torre sin parpadear. Su voz era baja, casi como una oración. Ahora saben lo que se siente. Para entonces, más de 18 planetas del Consejo estaban muertos. No capturados, no reformados, muertos. La galaxia se volvió contra sí misma por miedo. Civilizaciones que una vez comerciaron con la Tierra ahora entraron en pánico. Cerraron fronteras, declararon neutralidad, emitieron declaraciones de solidaridad. No importaba. La Tierra no estaba escuchando. La Tierra estaba juzgando. En los barracones del TSS Furia, el soldado Kigen observaba la grabación en silencio, sus nudillos blancos alrededor de un cuchillo de combate. Había crecido idolatrando a hombres como Grady, hombres que creían que la humanidad merecía respeto, no limosnas, y lo ejecutaron como a un perro. Kigen le susurró a su compañero de litera, solían reírse de nosotros. Decían que éramos animales atrasados y violentos. El otro soldado asintió. Ahora son ellos los que gritan. Kigen sonrió. Y la misión continuó. En los archivos secretos del Consejo, ahora hackeados por las operaciones encubiertas terranas, había un nombre. Un embajador alienígena, el alto ejecutivo Trex, había sido quien dio la orden final de muerte a Grady. Los archivos incluían la ubicación, una base lunar oculta orbitando Daralis, protegida por un campo de camuflaje. Las fuerzas especiales terranas no dudaron. La unidad del PAC, la fuerza de operaciones encubiertas más letal de la humanidad, se desplegó en una hora. Aterrizaron sin ser detectados, despejaron la base habitación por habitación. Sin supervivientes, sin registros. Sacaron a Trex de una bóveda de acero, sangrando, jadeando, temblando. Suplicó en 6 idiomas. El capitán Ward no dijo una palabra, solo abrió la esclusa y lo arrojó al vacío. La transmisión se emitió en vivo en toda la Tierra, etiquetada simplemente como justicia cumplida. Y los humanos vitorearon. Para la 6ª semana, el Consejo ya no existía. Lo que quedaba eran planetas dispersos, puertos comerciales sin ley y flotas destrozadas orbitando soles muertos. Y la Tierra no pidió perdón.
No organizó cumbres de paz ni reconstruyó ruinas. Dejó monumentos. En cada mundo que destruyó, una estatua se erigía en las cenizas. Un hombre encadenado con los ojos ardiendo hacia el cielo. Gradi. El mensaje era simple. Tallado en acero oscuro. Ofrecimos paz. Ofrecieron un ataúd. Así que devolvimos el favor. Y las estrellas recordaron. 3 meses después de la ejecución de Thomas Grady, la galaxia estaba en silencio. Pero no era paz. Era el tipo de silencio que se asienta sobre una fosa común. Sectores enteros se habían oscurecido. Las rutas comerciales que una vez bullían con convoys diplomáticos y flotas mercantes ahora estaban frías y sin vida. Las estrellas, a pesar de su brillo, parecían más tenues. Las flotas de la Tierra no dejaron de moverse. Se movían como una avalancha. Lenta, pesada e inevitable. El general Wren ahora operaba desde una ciudadela de comando orbital conocida solo como Ciudadela Prime. No fue construida para la comunicación. No fue diseñada para albergar embajadores o celebrar cumbres. Era una plataforma de guerra, blindada, armada y aislada. Desde su puente, emitía órdenes con una claridad maquinal, y no hablaba con alienígenas. No tenía nada más que decir. El hombre no había dormido más de 4 horas por noche desde el asesinato de Grady. No porque temiera la guerra, sino porque temía olvidar su peso. El consejo se había ido, pero la galaxia no había terminado de sangrar. Surgieron facciones disidentes, luchando por llenar el vacío. Reyes piratas, antiguas líneas de sangre reales, incluso cultos. Todos pensaron que la Tierra se detendría ahora, habiendo vengado a su enviado. Se equivocaron. De nuevo, esto ya no era venganza. Era la erradicación de todo el sistema que permitió que un hombre fuera encadenado y ejecutado por llevar una bandera de paz. La humanidad había decidido convertirse en la autoridad final. En el mundo del borde exterior de Tarv, comenzó una rebelión. Una coalición de especies no pertenecientes al Consejo, en su mayoría socios comerciales de segunda clase y razas previamente esclavizadas, decidió desafiar la expansión terrana. Creyeron que la Tierra dudaría en aplastar a los oprimidos. El dominio terrano no lo hizo. La respuesta vino del comandante Alich Cain, un táctico brutal que se ganó su reputación durante el asedio de la colonia Europa. Cain no creía en discursos. Creía en la aniquilación. Sus órdenes para Tarv fueron simples. Aplástenlo. Sal en la órbita. Las ciudades de Tarv fueron enterradas bajo bombardeos cinéticos. Su cielo destrozado por cañones de riel orbitales. Caín ordenó a sus hombres que reunieran a los líderes rebeldes y los ejecutaran en vivo a través de una transmisión orbital. Usando exactamente el mismo modelo de rayo de desintegración que el Consejo había usado en Grady. No era solo represalia. Era un espejo. La humanidad quería que cada rincón de la galaxia lo sintiera. La onda expansiva se extendió más rápido que la guerra inicial. Imperios que una vez mantuvieron a la humanidad a distancia ahora suplicaban neutralidad. Algunos ofrecieron regalos, tecnología, incluso esclavos, pensando que la humanidad había regresado a sus primeras raíces bárbaras. El general Wren los rechazó a todos. Sus palabras, raras y directas, fueron transmitidas en todos los canales saqueados del espacio conocido. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para quemar el sistema que pensó que podía controlarnos. Si los ayudaron, son los siguientes. Si guardaron silencio, no hablen ahora. Incluso las propias colonias de la Tierra luchaban por mantener el ritmo. La logística no podía igualar el impulso de la destrucción. Las flotas de terraformación estaban a décadas de reclamar los destrozados mundos del Consejo. Pero esa no era la misión. La Tierra no quería esos planetas. La Tierra quería memoria. Cicatrices que nunca se desvanecerían. Y, sin embargo, a pesar del miedo, a pesar del fuego, hubo quienes aún susurraron rebelión. Había surgido una nueva facción. Silenciosa, descentralizada, operando desde estaciones rebeldes esparcidas por el cinturón de Corin. Se llamaban a sí mismos el Orden Restaurado, afirmando ser los verdaderos herederos de la carta original del Consejo Galáctico. Su líder,
un exdignatario del Consejo llamado Beric, uno de los últimos en escapar de la ira de la Tierra al pasar a la clandestinidad. Beric no era tonto. Sabía que la Tierra lo encontraría eventualmente, así que decidió atacar primero. Un convoy minero terrano en el sistema Rexit fue emboscado. Tripulación civil, desarmada, no militar. Todos y cada uno fueron lanzados al espacio. Las imágenes se filtraron a las redes terranas. Se incluyó un mensaje. La enfermedad humana debe ser purgada antes de que se propague. Ese fue el último error que Beric cometió. La Tierra despachó a la División Abismo, una unidad de élite en la sombra conocida por sus tácticas de guerra psicológica. No llegaron en acorazados. Llegaron en silencio, una estación a la vez, silenciosos, quirúrgicos, devastadores. Los operativos de Abismo no solo mataban, quebrantaban mentes. Los lugartenientes de Beric fueron encontrados colgados en sus propios centros de comando, con la boca cosida. Una por una, las bases del orden restaurado se desconectaron. Sin supervivientes, sin rastros. Lo único que quedó fue el símbolo del dominio terrano. Un simple círculo de acero ardiendo con bordes carmesí. La galaxia ahora entendía. Los humanos no buscaban un asiento en la mesa. Habían volteado la mesa, masacrado a todos los sentados y prendido fuego al edificio. Y aún así, en las ruinas de todo, la tierra permaneció fría. Ningún líder se alzó con los brazos abiertos. Ningún llamado a la paz vino del dominio. El único mensaje enviado en el tercer mes de la purga fue una escalofriante señal de 3 palabras del Cuerpo de Inteligencia Central Terrano. Grady, sigue muerto. Ese mensaje fue interceptado por más de 2000 especies. Ni una sola respondió. Del lado humano, los costos eran reales, pero aceptados. Más de 90.000 soldados terranos habían muerto en la guerra total. Ataques orbitales que salieron mal. Sabotajes, emboscadas en el espacio profundo. Pero no volvieron a casa avergonzados. Cada uno fue recordado como un guardián del honor. Cada funeral llevaba una frase grabada en sus tumbas. Murió porque pensaron que éramos débiles. Entre los muertos estaba el soldado Keegan, el joven soldado que una vez sonrió ante la venganza que la Tierra desató. Su muerte no fue gloriosa. Un dron rebelde golpeó su transbordador durante una reentrada en Sara 4. Se quemó en la atmósfera. Pero en casa, sus padres no maldijeron la guerra. Su padre, un extrabajador de astilleros, solo miró la transmisión vacía y luego susurró: al menos murió luchando por algo que la galaxia nunca olvidará. La Tierra no construyó estatuas para políticos, ni oro para diplomáticos. Los únicos monumentos eran para soldados, ingenieros y los muertos anónimos. Y, sin embargo, en algún lugar en la quietud del vacío, comenzó un cambio. No todas las especies alienígenas odiaban a la humanidad. Algunas comenzaron a temerles de una manera casi reverencial. Vieron cómo los terranos habían convertido el duelo en acero. Como no solo tomaron represalias, sino que purgaron. Y en ese miedo, surgieron nuevas lealtades. Los Ulari, una raza silenciosa de recolectores de datos, ofrecieron lealtad, no por amor, sino por supervivencia. Su emisario vino a la Tierra vistiendo un sudario de sumisión, colocando su propio dispositivo traductor a los pies de la Tierra. Habló solo una vez. Ustedes son el nuevo consejo. Ustedes son el juicio. Obedeceremos. La Tierra no respondió con gratitud. El general Ren simplemente dijo: pónganse a trabajar. Y lo hicieron. El dominio terrano no confiaba en los conversos, pero los usaba. En semanas, las ondas de vigilancia Uldari mapearon cada sistema inexplorado en un radio de 400 años luz. Los datos fluyeron a los archivos de guerra de la Tierra. Civilizaciones escondidas en el espacio profundo fueron marcadas. Aquellos que alguna vez habían alzado la voz en defensa del Consejo fueron señalados para el exterminio. La guerra no estaba terminando. Estaba evolucionando. La Tierra ya no solo estaba eliminando gobiernos. Estaban reescribiendo la historia galáctica. Pronto, incluso los soldados humanos comenzaron a susurrar sobre una etapa final inminente, la Operación Silencio Final. Una misión tan clasificada que nadie conocía los detalles.
Pero los rumores eran aterradores. El objetivo no era la paz. Era el borrado. Y en el centro de todo, el general Ren estaba sentado solo en la Ciudadela Prime, viendo el mismo video de 6 minutos que lo inició todo. Thomas Grady encadenado, hablando con una voz tan serena que parecía una profecía. Díganle a la Tierra, quémenlos. Las palabras resonaban en la mente de Ren cada noche. El trabajo no estaba terminado. La galaxia no había sangrado lo suficiente todavía, y la Tierra se aseguraría de que lo hiciera. La operación Silencio Final no tuvo himno, ni ceremonia. Comenzó en las sombras, como un aliento silencioso antes de un grito. A estas alturas, la galaxia había aceptado una nueva verdad. La Tierra no buscaba el control. Buscaba el borrado. El Consejo se había burlado de los comienzos primitivos de la Tierra, su pasado fragmentado, su sangrienta evolución. Llamaron a la humanidad salvajes indisciplinados disfrazados de civilización. Ejecutaron a Grady no solo para matar a un hombre. Intentaron matar un símbolo, uno de unificación, de una especie que finalmente había encontrado el equilibrio en su furia. Y por eso, la humanidad había decidido que el recuerdo mismo era un crimen. Cada biblioteca, cada archivo de datos, cada monumento histórico relacionado con el Consejo y sus especies aliadas era ahora un objetivo. La Tierra lo llamó limpieza cultural. La galaxia lo llamó a algo peor. Genocidio de la memoria. En órbita sobre Ges 9, un planeta que alguna vez fue orgulloso y hogar de la universidad interestelar más grande del Consejo, el comandante Ann Mars estaba a bordo del TSS Caída del Titán, golpeando su bota contra la cubierta de acero. Tenía órdenes. Simplemente odiaba lo que esas órdenes significaban. Pero eso no lo detuvo. La universidad abarcaba un continente con agujas que perforaban las nubes y bóvedas llenas de historias, canciones e idiomas de especies. La inteligencia de la Tierra la había marcado como simbología del Consejo de nivel 1. Eso significaba que no había demora. Ann asintió. Incineradores atmosféricos, despliegue total. El cielo se volvió carmesí en minutos. Fuegos llovieron desde la órbita como ángeles vengadores. Estudiantes, investigadores, familias, todos abajo gritaban bajo el torrente de llamas. Los fuegos no solo quemaban papel. Vaporizaban discos duros, servidores centrales, incluso satélites de respaldo en órbita baja. 1000 años de cultura desaparecidos en 4 horas. Los pocos supervivientes que lograron salir encontraron estatuas de Thomas Grady ya incrustadas en las ruinas ennegrecidas. Un rostro de acero con ojos que no parpadeaban, debajo del cual estaba grabada la frase ahora repetida por las estrellas. Nunca olviden lo que les costó olvidarnos. El general Ren había trazado las líneas desde el principio. Esta guerra era más que táctica. Era control narrativo. El Consejo no solo mató a un hombre. Intentaron borrar el valor de la Tierra. Así que la Tierra los borró a ellos de vuelta, más profundo, más cruel. Sin registros, sin elegías, sin lápidas. Desaparecerían del tiempo mismo. A través de los destrozados remanentes políticos del antiguo Consejo, surgió el pánico. Aquellos que una vez vieron a la Tierra como salvaje ahora suplicaban preservar lo poco que quedaba. Los Arnati ofrecieron todo su archivo de especies a cambio de piedad. Prometieron neutralidad, comercio, incluso reparaciones. El comando terrano tomó sus archivos, extrajo las ubicaciones de cada copia de seguridad, y luego desplegó quemadores ciclónicos de clase 5 en cada ubicación. El trato fue aceptado. Luego, el mundo natal de los Arnati fue convertido en escoria. No había segundas oportunidades. La directiva más secreta de la Tierra estaba ahora en pleno efecto. Directiva Lázaro. Su propósito, reemplazar cada historia alienígena destruida con versiones escritas por terranos, mentiras, hechos reescritos, victorias humanas glorificadas. Civilizaciones enteras ahora tenían sus registros alterados o borrados por completo. Aquellos que se rindieron fueron forzados a aceptar la versión terrana de la historia o ver sus ciudades ahogarse en fuego. En los bajos fondos de la deriva de Orión, un grupo de eruditos formó una resistencia oculta llamada los Guardianes. Arriesgaron todo para preservar los pocos registros originales del Consejo que quedaban,
contrabandeando núcleos de datos a través de sistemas estelares en colapso. Fueron traicionados por uno de los suyos, un exlingüista nacido en la Tierra que creía que el futuro pertenecía solo a los vencedores. Los guardianes fueron encontrados, ejecutados y transmitidos en vivo. El último miembro vivo, una niña no mayor de 12 años, fue obligada a ver cómo su planeta era convertido en cristal. Los operativos de Abismo se aseguraron de que sobreviviera, mutilada, rota y para siempre testigo de lo que sucede cuando la memoria desafía el decreto de la Tierra. En secreto, algunos oficiales terranos cuestionaron la dirección que estaban tomando las cosas. No porque dudaran de la misión, sino porque temían en que se estaba convirtiendo la Tierra. El capitán Doyle, un veterano de la flota endurecido, escribió una entrada personal que nunca sería vista por el comando. Hemos pasado de defensores del honor a arquitectos de la aniquilación. Grady no habría querido esto. Pero quizás por eso él murió y nosotros vivimos. Aún así, Doyle daba las mismas órdenes todos los días. En la guerra, la moralidad era una moneda, y la Tierra ya la había gastado toda. De vuelta en casa, la Tierra ya no celebraba. Los desfiles de guerra iniciales se habían desvanecido. Ahora solo había cuotas de producción, programas de asignación de recursos y reclutamientos. La vida civil se había vuelto funcionalmente militarizada. Los niños eran educados con frases como la obediencia galáctica se gana con fuego y la historia pertenece a quienes queman el pasado. Pero incluso entre los adoctrinados, se formaron grietas. Había rumores, susurros silenciosos y peligrosos de un grupo humano llamado los nacidos de las cenizas. Veteranos, ingenieros y exdiplomáticos que creían que el dominio había ido demasiado lejos. Que la justicia se había convertido en tiranía. Su líder era un hombre llamado Braxton Hall. Había sido compañero de escuadrón de Grady durante los levantamientos de Marte. Sabía qué clase de hombre era Grady, y sabía que Grady nunca habría tolerado la guerra de la memoria. Braxton no quería restaurar el Consejo. Quería detener la máquina de guerra en que se había convertido la Tierra. Los nacidos de las cenizas atacaron en silencio, apuntando a las instalaciones de memoria terranas, hackeando protocolos de reescritura, contrabandeando historias originales del Consejo a colonias no cartografiadas. No luchaban para salvar a los alienígenas. Luchaban para salvar a la humanidad de sí misma. En una misión infame, irrumpieron en una refinería de datos en Phobos Omega, borraron más de 200 archivos reescritos y dejaron un único mensaje en rojo. Grady murió por la paz. Ustedes se convirtieron en lo que él temía. La respuesta de la Tierra fue rápida. Se puso una recompensa por la cabeza de Braxton Hall. 5 millones de créditos y ciudadanía inmediata del dominio para cualquier alienígena que lo entregara vivo. Salió mal. Ningún alienígena lo tocó. Porque a estas alturas, incluso los aterrorizados remanentes de la galaxia sabían que la Tierra no quería prisioneros. Que vivo solo significaba una muerte más lenta. El general Wren no veía a los nacidos de las cenizas como traidores, sino como debilidades. A sus ojos, la Tierra se había ganado el derecho de remodelar la galaxia. Y si algunos humanos de corazón blando no podían soportar el costo, eran solo otra víctima. El problema más profundo era que Wren estaba empezando a creer su propio mito. En sus aposentos privados a bordo de la Ciudadela Prime, guardaba solo un objeto no relacionado con la guerra. El uniforme de Thomas Grady, recuperado de los escombros de Cavix Z. A veces lo miraba en silencio. A veces oía las palabras que Grady le dijo una vez antes de asumir el papel de enviado. No puedes apagar el odio con fuego, Marcus. Solo puedes sobrevivirlo. Pero ahora Wren era odio. Y la galaxia no solo ardía, estaba desapareciendo. Y, sin embargo, algo estaba cambiando. Los supervisores de IA de la Tierra comenzaron a detectar extraños patrones de señales desde el espacio profundo, regiones mucho más allá de las fronteras conocidas del Consejo, firmas de energía no registradas, movimientos de masa a nivel de flota, lenguajes encriptados que no coincidían con ningún registro conocido. La galaxia estaba reaccionando. Algo se acercaba. Algo antiguo. Algo olvidado incluso por el Consejo. Y estaba observando la purga de la Tierra en silencio. Sin interferencia, sin señales,
solo esperando. De vuelta en la Tierra, el cuerpo de defensa interpretó las señales como una posible amenaza emergente. Comenzaron los preparativos. Nuevas flotas comisionadas. Armas de energía oscura desarrolladas. La humanidad, al parecer, no había terminado de hacer enemigos. Pero esta vez podría haber provocado a algo que no podía quemar. Al general Ren no le importaba. Para él solo eran más nombres en una lista. La guerra no había terminado. El silencio aún no había caído. Lo llamaban el velo. Al principio, el dominio terrano pensó que era solo otra anomalía de datos. Un cúmulo de estrellas muertas y agujeros de gusano fracturados más allá de la expansión Sexian. Sin registros conocidos, sin especies confirmadas, sin señales. Pero la red de IA no estaba de acuerdo. La red de datos del dominio, supervisada por una inteligencia semiconsciente llamada Línea Roja, había notado patrones, simetría en la oscuridad. No era aleatoriedad. Era estructura. Vasta estructura antigua enterrada en el caos gravitacional. Y estaba despertando. La primera señal llegó durante la Operación Asqua, cuando una flota de exploración terrana entró en lo que creían era una región deshabitada para una limpieza cultural. El objetivo era un antiguo planeta minero que una vez fue leal al Consejo, ahora abandonado. Pero las naves nunca regresaron. Ninguna explosión, ninguna señal de socorro, solo un completo y total silencio. 27 naves desaparecidas. Línea Roja intentó decodificar el evento. Falló. Eso no tenía precedentes. La IA del dominio no fallaba. Controlaba. Pero no aquí. El general Ren fue informado en una hora. Su reacción fue simple. Esperada. Envíen más. Esta vez, 2 cruceros de batalla, un acorazado y una nave de comando furtiva entraron en la región conocida solo en las cartas del dominio como sector nulo. También desaparecieron. Los modelos de Línea Roja comenzaron a fracturarse. Los nodos predictivos no podían trazar movimientos dentro del sector nulo. La gravedad se distorsionaba. Las rutas de señal se curvaban sobre sí mismas. Incluso las firmas temporales comenzaron a descomponerse. La IA lo llamó horizonte de sucesos desconocido. Y entonces, por primera vez en la campaña, la Tierra dudó. No por miedo, por desconocimiento. La Tierra no temía a nada que sangrara, a nada que pudiera gritar. Pero esto no gritaba. Observaba. De vuelta en la Ciudadela Prime, Ren estaba solo en la cúpula de guerra, rodeado de hologramas de la galaxia conocida. La mayor parte abrazada o conquistada. Sus generales esperaban órdenes. Asumían que esto era solo otro problema que resolver con fuego. Pero Ren no hablaba. Estaba recordando. Durante una de las primeras misiones de Grady, había hablado de un antiguo mito alienígena. Una raza más antigua que las estrellas, no dioses, no máquinas, algo intermedio. Los llamó el silencio. Toda galaxia necesita su parca, bromeó Grady una vez. Esta simplemente se esconde mejor que la mayoría. Ahora, Ren no se reía. Emitió la orden. Operación Martillo Ciego, la mayor ofensiva de minería de datos en la historia del dominio. Cada IA, cada puesto de escucha, cada sonda espía en la galaxia fue redirigida hacia una tarea. Encontrar lo que yace más allá del sector nulo. En días, llegaron fragmentos. Antiguos registros del Consejo, borrados o eliminados hace mucho tiempo, ocultos en archivos negros y enterrados en lo profundo de satélites aislados. Las piezas contaban una historia. Hace mucho tiempo, antes del Consejo, antes de la humanidad, hubo un colapso. No una guerra, no una plaga, una purga. Especies enteras desaparecidas en semanas. No asesinadas, no esclavizadas, borradas, como si nunca hubieran existido. Los pocos que sobrevivieron nunca describieron batallas o ejércitos, solo silencio. El Consejo lo sabía. Habían creado la Carta Galáctica no para gobernar, sino para distraer, para mantener a las civilizaciones ocupadas, desarmadas, sumisas, no para protegerlas unas de otras, sino de lo que dormía más allá del velo. Cuando Grady entró en el Consejo, sin saberlo, se estaba acercando a ese antiguo secreto. Y quizás,
Solo quizás. Por eso lo mataron. No por ofensa, por miedo, porque los humanos no cumplen. Los humanos no olvidan. Los humanos contraatacan. Y si la Tierra hubiera encontrado la verdad, habría desafiado al silencio mismo. Ahora, la Tierra marchaba hacia él. Ren convocó al Alto Consejo del Dominio, raramente utilizado, convocado solo una vez antes durante la rebelión solar. Al final, solo Ren quedó en pie. Declaró lo que nadie más se atrevió a decir. El sector nulo está observando. Así que, nosotros lo observamos de vuelta. Si esta galaxia tiene dioses, sangran como el resto. La decisión fue tomada. Operación Quiebradioses. Construir una flota. No para la guerra, sino para la confrontación con lo desconocido. El protocolo Leviatán fue activado, construyendo 10 meganaves de clase negra impulsadas por reactores de densidad cuántica construidos en secreto en las forjas de Júpiter. Naves diseñadas para desafiar la gravedad, el tiempo, incluso la lógica. Llevaría tiempo, años, tal vez. Pero la Tierra había esperado una vez. Podía esperar de nuevo. Mientras tanto, a través de los restos rotos del espacio alienígena, viejas facciones comenzaron a agitarse. Algunas con miedo, otras con oportunidad. Los supervivientes de la masacre de Sarnati, pocos y dispersos, comenzaron a contactar a los nacidos de las cenizas, la resistencia interna de la Tierra. Ofrecieron datos, advertencias, secretos que el Consejo había enterrado. Braxton Hall, ahora escondido en lo profundo de un cúmulo de asteroides, recibió un mensaje en particular que lo cambió todo. Un símbolo, no lenguaje, no matemáticas, solo una forma, un ojo, negro, infinito, abierto. El último archivo terminaba con una frase: no despierten al que escucha. Braxton supo entonces que nunca se trató de la venganza de la Tierra. Se trataba de lo que esa venganza despertaría. Envió un desesperado mensaje encriptado a la Ciudadela Prime. Una súplica: deténganse antes de que nos vea a todos. Fue interceptado. Nunca llegó a Ren. En cambio, Línea Roja decodificó el símbolo, lo analizó y colapsó. Toda la red de datos terrana, la civilización de IA más avanzada jamás construida, se oscureció durante 11 minutos. Cuando volvió en línea, emitió un único mensaje en cada pantalla, cada satélite, cada flota. No estamos solos. El pánico se extendió en susurros. Luego vino el primer avistamiento. El puesto de avanzada 4199, una estación de monitoreo del dominio en el espacio profundo que orbitaba una enana negra, envió una señal de emergencia. Su último mensaje: miramos a las estrellas. Algo nos devolvió la mirada. La estación fue destrozada en segundos. Los escombros estaban limpios. Sin daños por calor, sin explosión, simplemente desapareció. El general Ren revisó la grabación. No había ninguna nave enemiga, ninguna descarga de armas, solo estática. Y luego, en el fotograma 8829, algo se movió. Una sombra. No detrás de las estrellas, entre ellas. Ren cerró la transmisión. Su rostro, normalmente duro como la obsidiana, se agrietó ligeramente. Construyan los leviatanes más rápido, ordenó. Porque ahora sabía que la Tierra ya no era el depredador principal. Y la venganza tenía un precio. Las naves de guerra clase Leviatán todavía estaban en construcción. Sus enormes armazones esqueléticos en la órbita de la sombra resbaladiza de Júpiter. Los ingenieros trabajaban en rotaciones de 72 horas, impulsados por estimulantes y desesperación. El miedo ya no era sobre flotas alienígenas o rebeliones. Era lo desconocido. La cosa que observaba. Lo llamaban una sombra por falta de vocabulario. Pero era más que ausencia. Era una presencia que vaciaba la luz, doblaba la realidad, deshacía la lógica. Incluso los sistemas de IA más poderosos de la Tierra solo podían susurrar definiciones incompletas antes de fundirse o apagarse por completo. En toda la Tierra, surgió una nueva tensión. No pánico. Los humanos ya no entraban en pánico, pero sí inquietud. Incluso los ojos endurecidos por la guerra de los oficiales del dominio comenzaron a apagarse.
No había orgullo en quemar planetas si algo más grande estaba observando. El general Ren estaba en la cubierta de observación de la Ciudadela Prime, con los brazos detrás de la espalda, mirando al espacio. No había hablado en más de 20 minutos. Ni a sus ayudantes, ni a sus asesores. Solo miraba. Detrás de él, la almirante Bell intentó de nuevo. Señor, los nacidos de las cenizas han ofrecido cooperación. Están moviendo reliquias, datos antiguos del Consejo. Afirman que el símbolo coincide con los registros del silencio. No podemos ignorar esto. La respuesta de Ren fue lenta, casi ausente. Si esta cosa es real, no hacemos preguntas. Nos preparamos para matarla. Bell asintió, pero algo en su rostro se quebró. La confianza inquebrantable que la Tierra había empuñado como un martillo se estaba fracturando. 3 puestos de avanzada más del dominio se oscurecieron esa semana. Sin alertas, sin últimas palabras, simplemente desaparecieron. Los satélites que rodeaban las regiones registraron una pérdida momentánea de datos, no eliminación, reversión. Era como si esos lugares nunca hubieran existido. El espacio se deformó sobre sí mismo, doblándose como una página en un libro. Y cuando se enderezó de nuevo, no quedaba nada. El velo no estaba atacando. Estaba editando. La humanidad siempre había confiado en la fuerza bruta, en tácticas inteligentes, en máquinas de guerra. Pero no puedes flanquear a un dios que no sangra. Aún así, la Tierra no retrocedió. La construcción de la primera nave Leviatán, TSS Judicador, se terminó en tiempo récord. El casco se extendía más que Nueva York. Sus motores eran impulsados por singularidades colapsadas. Cada centímetro de su diseño se basaba en un principio: sobrevivir a lo imposible. Ren la visitó personalmente, tocó su casco, susurró el nombre Grady en voz baja. Porque esta nave no era para la conquista, era para el legado. Dio luz verde. El Judicador entraría en el sector nulo, no para luchar, para mirar. Todos los ojos del dominio se volvieron hacia la transmisión cuando la nave cruzó el límite del horizonte de sucesos. La estática inundó la pantalla durante 40 segundos. Luego volvió. Un parpadeo, luego negrura de nuevo, pero no silencio. El audio regresó. Estaba respirando. No mecánico, no digital. Respirando. Luego una voz. No fuerte, no enojada, solo cansada. Mataron el ruido. Ahora han invitado a la quietud. Luego nada. La tripulación del Judicador desaparecida, no muerta. Simplemente ausente. Los sistemas de piloto automático devolvieron la nave. Cada pasillo estaba vacío. Sin sangre, sin rastro, solo una palabra escrita con letra humana en la pared del puente de mando. Duerman. Eso rompió algo dentro del dominio. De repente, todo lo que habían hecho, quemar planetas, reescribir la historia, borrar culturas, se sintió infantil, una rabieta frente a un dios dormido. Pero ya habían gritado demasiado fuerte. El velo estaba escuchando ahora. De vuelta en la Tierra, las ciudades atenuaron sus luces. Las transmisiones se acortaron. Incluso las estaciones de propaganda bajaron el tono de su retórica. No por arrepentimiento, por estrategia. Quizás, solo quizás, podrían hacer que la galaxia volviera a estar en silencio. Quizás no era demasiado tarde. Pero el daño estaba hecho. Porque la Tierra no estaba sola en su desafío. Otras civilizaciones, razas pequeñas y olvidadas, una vez ocultas del control del Consejo y Terrano, comenzaron a alzarse, no con armas, con adoración. Vieron el velo no como una amenaza, sino como un ajuste de cuentas. Cultos enteros se formaron de la noche a la mañana, templos tallados en asteroides, sacrificios, rituales. Llamaron a la sombra el oyente, y creían que la Tierra lo había convocado. Los nacidos de las cenizas intentaron advertir a la humanidad. Se comunicaron una y otra vez, suplicando comunicación. Braxton Hall envió un último mensaje encriptado al propio general Ren. No podemos matar lo que no está vivo. Dejen de presionar. Escuchen, o todos desapareceremos. Esta vez, Ren respondió, reúnete conmigo.
Esa fue la primera señal de fractura en la unidad del dominio. La reunión tuvo lugar en las ruinas de Kavik Zeta, donde Grady había sido ejecutado. Braxton llegó con 5 lugartenientes de los nacidos de las cenizas. Ren vino solo. No se desenfundaron armas, solo viejos soldados de pie en las cenizas de una guerra que había ido demasiado lejos. Braxton habló primero. Grady murió por la paz. Lo han convertido en un símbolo de silencio. Ren no se inmutó. Murió con los ojos abiertos. Quizás nosotros también deberíamos. Estuvieron allí mucho tiempo. Sin cámaras, sin transmisiones. Luego, por primera vez desde que comenzó la purga, se dio una orden de no disparar. Las flotas de la tierra se detuvieron. No por rendición, sino por comprensión. Habían ganado la guerra. Pero algo más estaba ganando el silencio. Y quizás, solo quizás, la única forma de sobrevivir no era gritar más fuerte, sino escuchar de vuelta. La pausa no fue paz. Las flotas de la tierra dejaron de disparar, pero sus motores nunca se apagaron. Las tropas permanecieron desplegadas. Los drones todavía monitoreaban los cielos y las naves clase Leviatán permanecían apuntando a las estrellas como cañones cargados. Pero por primera vez en 4 meses, el dominio no se estaba expandiendo. Estaba escuchando. La reunión privada del general Ren con Braxton Hall había removido algo. No en su orgullo, sino en su certeza. Ren había construido su carrera sobre el control, la claridad, el propósito. Y ahora, después de quemar media galaxia, se encontraba en las ruinas de Kavik Zeta, mirando el fantasma de un hombre cuya muerte todavía resonaba más fuerte que cada ataque orbital combinado. Grady había muerto encadenado, pero había hablado libremente. Ahora la Tierra era libre, pero las palabras eran cadenas. De vuelta a bordo de la Ciudadela Prime, la atmósfera cambió. Los módulos predictivos de línea roja ahora se negaban a generar pronósticos más allá de 90 días. La IA, una vez despiadadamente confiada, comenzó a recomendar solo estrategias de supervivencia de baja interferencia. Nunca antes había usado esa palabra. Supervivencia. En las salas clasificadas bajo la cúpula de guerra, se activó el proyecto ECHO. Un consejo secreto de excientíficos del Consejo, desertores de los nacidos de las cenizas, eruditos terranos renegados e incluso un desertor alienígena, un cantor de códigos Larati llamado Elbert. No eran guerreros. Eran buscadores de la verdad, y lo que encontraron asustó incluso a Línea Roja. El Consejo lo sabía. En lo profundo de sus primeras cartas, había existido una doctrina secreta, la cláusula de contención. No se refería a la guerra o la rebelión, sino al aislamiento narrativo. Las civilizaciones debían mantenerse en estasis cultural, no para controlar el poder, sino para suprimir la curiosidad. Porque en sus primeras expediciones al espacio profundo, mucho antes de que el nombre de la Tierra resonara en el vacío, el Consejo había descubierto estructuras monolíticas cerca de lo que un día se llamaría sector nulo. No eran ruinas, eran advertencias. Miles de ellas esparcidas por planetas muertos y sistemas sin vida. Todas idénticas. Sin lenguaje, sin grabados, solo las mismas 3 características. Un ojo hueco, una mano extendida y una espiral invertida. Todas enterradas profundamente bajo las cortezas planetarias, como si los propios mundos hubieran intentado olvidar. Cuando el Consejo se dio cuenta de que estas estructuras no se estaban deteriorando, sino que se autopreservaban, promulgaron la cláusula de contención. Ninguna colonización más allá del velo, ninguna investigación, ningún despertar. Pero con el tiempo, a medida que la política reemplazó al miedo, el conocimiento se desvaneció. Y ahora la Tierra no solo había provocado al velo, le había gritado. El oyente se había agitado y el universo cambió. Informes llegaron de especies que se creían extintas, despertadas de la estasis, movidas por anomalías gravitacionales, atraídas hacia lo mismo. El ojo, la nave judicador, todavía atracada en el puerto negro de Luna, ahora pulsaba con extrañas firmas de energía. Su casco, una vez silencioso, comenzó a zumbar. No era ruido. Era vibración, frecuencia. Estaba respondiendo. La Tierra se apresuró. Los científicos buscaron aqueos de IA,
contaminación EMP. Nada hasta que descubrieron las marcas. A lo largo del interior de las paredes del núcleo del Judicador. Los nombres de la tripulación humana, una vez grabados como memoriales, habían sido reorganizados, cambiados a formaciones circulares. Cada círculo tenía un punto central. Grady. Su nombre siempre estaba en el centro. La Tierra no lo entendía. Pero el velo sí. Grady había muerto como un símbolo. Ahora estaba siendo enmarcado como un nexo, una convergencia del destino. Braxton les advirtió de nuevo. Esto ya no es venganza. Esto es reescritura. Algo está atrayendo la historia hacia sí mismo, dándole la vuelta. Cada ataque que hicimos, cada mundo que borramos, todo está formando un bucle. Ren escuchaba ahora, no porque temiera a Braxton, sino porque el miedo ya no tenía forma, lo era todo. Lo llamaron teoría de la convergencia. Cada acto de desafío humano, cada momento de venganza, no era solo memoria, era magnetismo. El oyente no creaba destrucción. La seguía. Y la Tierra había dibujado un mapa. Aún así, había división dentro del dominio. Se alzaron voces, algunas pidiendo terminar la guerra, borrar hasta el último rastro del antiguo consejo antes de que el oyente pudiera despertar más. Otros, simpatizantes de los nacidos de las cenizas, oficiales renegados, desertores, suplicaban una nueva estrategia. Contención de nuevo, pero voluntaria esta vez. No silencio por miedo. Silencio por respeto. Se llegó a una votación en la Asamblea Militar Central, lo más parecido que le quedaba a la Tierra a una voz unificada. La votación estaba dividida. Ren tenía el voto de desempate. Y no votó. En cambio, abandonó la Cámara de la Asamblea, entró en su archivo de guerra privado y activó un archivo que nadie había tocado desde la ejecución de Grady. Protocolo expiación. Nunca se pretendió que se usara. Había sido escrito por el propio Grady años antes. Un mecanismo de seguridad teórico en caso de que la Tierra se convirtiera en el villano. Su contenido era simple. Si alguna vez nos convertimos en el martillo que rompe demasiado, dejemos atrás el plano de lo que destruimos. Alguien más podría necesitar reconstruirlo. Grady había codificado en secreto registros de datos completos de cada civilización del Consejo que la Tierra había aniquilado, no para preservarlos para la Tierra, para preservarlos de la Tierra. Ren leyó el archivo. Todo. Y luego activó la baliza de carga. A través de los propios sectores destruidos de la Tierra, comenzaron a desplegarse núcleos de datos. No armas, no órdenes, registros, la verdad, sin filtros, cruda, vergonzosa, cada crimen, cada purga, cada extinción liberada a la galaxia. La propia confesión de la humanidad. Y el oyente respondió. No con muerte, sino con presencia. En el borde del espacio conocido, las estrellas se plegaron, no explotaron, se doblaron hacia adentro, creando un túnel de no luz. Y a través de él llegó el ojo, no una nave, no un ser, solo conciencia. Por primera vez, cada humano en la Tierra, en las colonias, en las naves de guerra, lo sintió. Una emoción, no ira, no odio, solo decepción. Y una pregunta no dicha en palabras, sino grabada en cada mente viviente. ¿Ya han terminado? Ren estaba solo en la cúpula de guerra y susurró su respuesta. Sí. La pregunta atormentaba a cada alma viviente en todo el dominio terrano. ¿Ya han terminado? No era una advertencia. No era una amenaza. Era el último aliento antes del juicio. En la Tierra, reinaba el silencio. No el silencio artificial de la falta de palabras o la comunicación rota, sino el tipo de silencio que se asienta cuando una procesión fúnebre pasa por tu puerta y sabes que el ataúd lleva tu nombre. El general Ren no había hablado públicamente desde que apareció el ojo. Ni al cuerpo de defensa, ni a los comandantes de flota, ni siquiera a Línea Roja, cuyos propios subsistemas de IA se habían bloqueado en bucles de aislamiento tratando de evitar la contaminación observacional. La IA tenía miedo. Línea Roja temía el borrado. Los humanos temían la verdad. Por primera vez en la historia registrada, todo el dominio experimentó una sincronización global. Pensamientos alineados, comportamientos sometidos, ciudades aquietadas, como si todos los
instintos de la Tierra supieran que el siguiente movimiento podría ser el último. En Luna, Titán, Ganimedes y la superficie de la Tierra, los niños dejaron de preguntar por qué había comenzado la guerra. Empezaron a preguntar si alguna vez había importado realmente. Y aún así el ojo permanecía, sin parpadear, inmóvil, como esperando una respuesta que la Tierra no podía dar con misiles o monumentos, solo con acciones. El general Ren caminó por los pasillos en ruinas de lo que una vez fue el archivo de la unidad, la enorme biblioteca que había albergado la historia reescrita de la galaxia por el dominio terrano. Había sido diseñado como un monumento al dominio, para declarar la supremacía de la Tierra sobre la verdad misma. Ordenó que lo quemaran, no que lo bombardearan, que lo quemaran con cerillas, a mano. Miles de soldados, una vez ejecutores de las campañas de purga, se pusieron hombro con hombro, arrojando volúmenes de historia editada, implantes de cultura artificial y carretes de propaganda al fuego rugiente. Sin vítores, sin ceremonia, solo llamas crepitantes y vergüenza. En una nave de guerra que se cernía sobre los páramos de Kavik-Zeta, Braxton Hall observó el infierno desde la órbita y murmuró: hizo falta que el vacío nos devolviera la mirada para que nos miráramos a nosotros mismos. A su lado, Elbert, el desertor Larati, no dijo nada. Su especie se comunicaba mejor en silencio. Ese silencio ahora hablaba más fuerte que las palabras. Al séptimo día después de la llegada del ojo, la Tierra hizo lo impensable. Apagó sus flotas. No atracadas, no desviadas, apagadas. Enormes acorazados flotaban sin vida en órbita. Mechs arrodillados en desiertos vacíos. Satélites desactivados uno por uno. Fue el mayor gesto de sumisión que la humanidad había hecho jamás. No porque se lo pidieran, sino porque se entendió. Se envió un mensaje, no desde Línea Roja, no desde Ren, sino desde la estación superviviente más antigua de la Tierra. La baliza orbital que Grady había ayudado a construir durante el primer intento de paz años atrás. El mensaje fue breve. Una palabra en todos los idiomas, muertos y vivos. Basta. Entonces el ojo se movió. No más cerca. No hacia adelante. Hacia abajo. Entró en el sistema, deformando la gravedad a su paso. Las lunas se agrietaron. Los océanos hirvieron en antimareas. Pero nada fue destruido. Descendió. Los primeros en verlo emerger fueron niños en las afueras de Johannesburgo. No gritaron. Señalaron. Uno de ellos susurró: nos está mirando. Y entonces se detuvo. No en la atmósfera, no sobre el suelo, entre momentos. El tiempo se fracturó ligeramente. El viento se detuvo. El sol se atenuó sin oscurecerse. Y entonces cada humano vio lo mismo a la vez. No una visión, no un recuerdo, un espejo. Se encontraron en un mundo que no era un mundo, solo negrura reflejando únicamente sus arrepentimientos. Cada soldado vio las ciudades que quemó. Cada comandante vio las mentiras que dijo. Cada ciudadano vio el silencio que aceptó. Y el general Ren vio a Thomas Grady encadenado de nuevo. Pero esta vez las cadenas eran obra de la propia Tierra. Grady no habló. Solo miró a Ren y articuló una sola palabra. Ahora. En ese momento, la humanidad se enfrentó a su elección, no de supervivencia. De definición. ¿Quiénes eran? ¿La especie que contraatacó o la que se retiró? De vuelta a bordo de la Ciudadela Prime, el general Ren se paró frente a la última consola de comando de la galaxia. La voz de Línea Roja, fracturada pero funcional, resonó a su lado, esperando una directiva. Ren escribió 3 letras en el terminal. ATN. Expiación. Activó el último mecanismo de seguridad que Grady había escondido dentro del protocolo expiación. Una carga completa de archivos de antes de la guerra a todas las especies, encriptada solo por la moralidad. Sin censura, sin gloria, solo la verdad y un virus. Un último virus. No para destruir sistemas, para desactivar mentiras. En toda la galaxia, las historias reescritas se desmoronaron. Los monumentos del dominio se derritieron en su sitio. Las redes de propaganda colapsaron a mitad de transmisión, reemplazadas por imágenes crudas de masacres, de diplomacia rechazada, de Grady solo ante el Consejo.
Y luego sus últimas palabras. Díganle a la tierra, quémenlos. Seguidas por la voz de Ren superpuesta, quemamos demasiado. No era perdón. No era una disculpa. Era una admisión. El ojo se elevó, no violentamente, con gracia, y luego se plegó, no hacia la luz, no hacia el espacio, hacia la ausencia, como si nunca hubiera venido, como si solo hubiera esperado para ver si la tierra podía entender. Se había ido, pero no olvidado, porque el silencio permaneció. No temeroso, no opresivo, pacífico. En toda la tierra, la llama se había extinguido. No porque la apagaran, porque había terminado. La guerra había acabado, pero las cicatrices permanecían. Los nacidos de las cenizas se disolvieron. Las flotas se disolvieron. Las naves Leviatán fueron enterradas en órbita, dejadas como monumentos a la arrogancia humana. Y las estatuas de Thomas Grady nunca se volvieron a construir. En su lugar, se cultivó un único jardín en el lugar de su ejecución. Sin muros, sin nombres, solo silencio. Donde ahora jugaban los niños. Y una vez al año, a través de las estrellas, los humanos de todas partes hacían una pausa, no para llorar, sino para recordar. Porque la historia no pertenece a los vencedores. Pertenece a aquellos que no olvidan.